Hola y bienvenido a esta charla corta con María de los Ángeles León, con el tema Bioseguridad en Servicios de Salud. La bioseguridad, que seguramente la han escuchado nombrar muchas veces, no es más que todas las medidas preventivas que desarrollamos con el objetivo de controlar factores de riesgo procedente de agentes biológicos, físicos o químicos a los que estamos expuestos en nuestro día a día en las clínicas o centros de salud. Estas barreras buscan proteger al trabajador de la salud y también al paciente que está siendo atendido. Por ello, es una obligación como trabajador cumplirlas y así proteger nuestra salud. Y es responsabilidad de las instituciones garantizar los medios y recursos para llevarlas a cabo. Cuidarnos está en nuestras manos, porque depende de usted usar la protección de manera responsable y depende también de usted dar aviso en caso de considerar que se ha interrumpido la barrera de seguridad que está poniendo en peligro o en riesgo mi salud o la salud de nuestros usuarios. Es allí donde tenemos que prender las alarmas e informar para corregir esta situación. Para ser un poco más estrictos con el cumplimiento de estas barreras, debemos escuchar lo que la Organización Mundial de la Salud nos indica en esta frase. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado a la institución, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Sí, puede sonar exagerado, pero en el fondo es cierto y solo se trata de cuidarnos. A continuación abordaremos las barreras generales que debemos cumplir para confirmar que desarrollamos nuestra labor aplicando bioseguridad. Ojo, porque estas no son las únicas. Existen muchas más barreras y estrategias de protección. Aquí solo veremos unas muy generales, pero recuerda que estas varían también según la complejidad de la institución y de los servicios ofertados. El primero, muy conocido por todos, el lavado de manos. Muchas veces no le damos el poder que tiene una buena lavada de manos. Esta es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente y paciente, personal de la salud y visitantes. Este es el protocolo que la OMS viralizó y que encontramos publicadas en los baños o ambientes de lavado de manos y que indican los pasos que deberíamos seguir para garantizar un adecuado lavado de manos. Esta imagen inicia con la frase lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias, si no, utiliza la solución alcohólica, lo que nos permite usar nuestros jabones glicerinados apropiados para hacer este lavado. La exigencia en la aplicación de este protocolo puede variar según el tipo de servicio, el grado de contaminación que exista y la complejidad de la atención. Por ejemplo, si estamos en servicios de consulta externa, seguramente no será tan exigente como si salimos de un servicio quirúrgico. Pero no podemos olvidar que aunque no apliquemos todos los pasos aquí descritos, los que hagamos deben hacerse con la conciencia plena de que la acción está siendo bien ejecutada. Este es el protocolo para el uso del alcohol en gel o jabón alcoholizado. Es importante recalcar que esta aplica cuando las manos no se encuentran visiblemente sucias o grasosas. En caso de tener así las manos, debe procederse a hacer sí o sí el lavado con jabón y agua. Se recomienda que este alcohol en gel contenga al menos un 60% de alcohol. La recomendación es que este alcohol en gel se use 4 o 5 veces de manera consecutiva. La siguiente lavada se debe hacer con jabón y agua para eliminar el residuo que deja el producto después de varios usos. Estos son los 5 momentos para hacer el lavado de manos que se recomiendan. Primero, antes de tocar al paciente. 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Tercero, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. En cuarto lugar, vemos después de tocar al paciente. 5, después del contacto con el entorno del paciente. Estos no son los únicos, se pueden encontrar muchos otros que también varían dependiendo de los servicios, pero dentro de los generales también podríamos pensar en lavarnos las manos antes y después de tomar cualquier alimento, antes y después de hacer uso del baño, entre otros. El siguiente tema es el uso de los elementos de protección personal.
Las instituciones son responsables de suministrar estos elementos de protección personal que correspondan según el tipo de riesgo al que podemos estar expuestos. Nuestra responsabilidad como trabajadores es hacer un uso adecuado de ellos. Este gráfico es un ejemplo de cómo en las empresas se deben asignar estos elementos de protección según las actividades o cargos a desempeñar. En caso de que en nuestra actividad diaria notemos que no estamos usando algún elemento de protección, ya sea por olvido o por decisión de la administración de la institución, es importante informarlo para subsanar ese error y contar con estos elementos de protección necesarios y suficientes. Uno de los elementos más comunes de protección personal son los guantes. El uso de guantes evita la contaminación de las manos al tocar las membranas, mucosas, sangre, saliva, piel, etcétera, de nuestros pacientes. Pero para hacer un uso adecuado de estos guantes se deben seguir los siguientes pasos para su postura. Primero, lávese las manos con jabón antiséptico según norma y abra el paquete de guantes. Tome el primer guante por su cara interna, es decir, la que estará en contacto directo con su mano. Colóquese el primer guante sin tocar la cara externa. Tome el segundo guante con la mano ya enguantada, cogiéndolo por su cara externa, es decir, por el pliegue del puño, y acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. Para el retiro correcto de los guantes, se debe seguir una secuencia como la que muestra la imagen, en donde lo que busca es que el lado contaminado de estos guantes no tenga contacto directo con la piel limpia de sus manos. No se trata simplemente de retirarlos y tirarlos a la caneca y listo, se trata también de cumplir con un protocolo para poder hacer un retiro adecuado y una disposición idónea. Recuerden que estos residuos también pasan a ser manipulados por terceros a quienes podemos proteger. Este control se debe hacer más estricto en la medida en que manipulamos pacientes con más probabilidad de riesgo. Otro elemento de protección personal es el gorro. Evita que las salpicaduras y aerosoles caigan en el cabello del personal de salud. Asimismo, evita el crecimiento bacteriano producido por la cantidad de gérmenes que desprende el cuero cabelludo. Dependiendo del tipo de servicios, podemos o no utilizar el gorro de manera obligatoria, más por decisión. Aún así, si se decide utilizar, es importante recordar que se tiene una secuencia lógica para su colocación y para su retiro. La secuencia para colocarse el gorro debe cumplir con la sujeción del cabello completamente, colocar el gorro cubriendo por completo el cabello y orejas de adelante hacia atrás y amarrar las cintas en caso de que las tenga. Y para retirar el gorro deben desatar dichas cintas, introducir las manos debajo del gorro y retirarlo de adelante hacia atrás. Descartarlo en la caneca si es desechable y de lo contrario, si no, proceder a su lavado. El siguiente elemento de protección personal que usamos también muy comúnmente es el tapabocas. Ellos actúan como una barrera protectora para evitar que salpicaduras, aerosoles, gotas grandes o rociaduras entren en la boca o nariz del usuario. Entonces las recomendaciones de uso es que no debe circularse con los tapabocas colgando del cuello. Después de manipular los tapabocas siempre se debe realizar el lavado de manos y en términos generales debe cambiarse al final del día o antes si existe contaminación visible de este. El tapabocas debe cubrir boca y nariz, ajustado en los lados para que no filtre el aire, con un adaptador nasal que se moldea a la nariz. No debe tocar labios ni orificios nasales, de modo que permita la normal respiración. Y no debe irritar la piel, ni empañar los lentes de protección, ni contar con olores desagradables. Esta imagen entonces demuestra la forma adecuada de usar el tapabocas, cubriendo totalmente nariz y boca. Muestra también los tipos de tapabocas que existen con sus formas de sujeción, con cauchos detrás de las orejas, con listones para amarrarse en cabello y cuello, o elásticos que pasan directamente de arriba hacia abajo, hacia el cuello y la cabeza, demostrando que así es como deben quedar ubicados. El siguiente tema general de bioseguridad es la limpieza y desinfección de áreas que nos aplican en cualquier tipo de servicio. Esta tarea se debe realizar diariamente por una persona capacitada para su desarrollo.
Preferiblemente esta se debe ejecutar en la apertura del servicio o al finalizar la jornada. Esta persona debe hacer uso de los elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de productos a usar. Aunque contemos entonces con este personal que se hace cargo de hacer las limpiezas, no olvidemos que también es nuestra responsabilidad como personal asistencial velar por un ambiente adecuado para la atención y por ello podemos apoyar el proceso de desinfección entre paciente y paciente si a nuestro criterio se considera necesario. Igualmente debemos informar y dar aviso oportuno cuando se presente un derrame, ya sea de medicamentos o de fluidos, para que se pueda atender de manera oportuna y correcta esta desinfección. Esta limpieza entonces preferiblemente se debe hacer entre paciente y paciente a consideración del profesional de la salud para garantizar que no se presente cruce de infecciones. Este sería adicional al proceso de limpieza que realiza la persona experta en horarios ya determinados por la administración de la institución. ¿Qué insumos se deben utilizar? Los insumos que están ubicados o entregados en los diferentes consultorios y se deben aplicar a áreas como camillas, sillas, mesas o superficies que hayan sido manipuladas o utilizadas para la atención. En cuanto a los dispositivos e instrumental, sabemos que este debe ser sometido a un proceso de esterilización para que garantice su limpieza. El último punto es el manejo adecuado de los residuos. Recordemos que los colores para la disposición de los residuos cambió. Para la disposición y desecho de residuos considerados peligrosos contamos con los contenedores adecuados para su segregación, como tarros con bolsas rojas y guardianes. Para los demás residuos contamos con dispositivos blancos y negros. Estos residuos son entregados a los operadores responsables de su recolección directamente. Y aquí la pregunta que nos debemos hacer es si nosotros desde nuestras actividades estamos aportando al adecuado uso de las canecas dispuestas en los servicios. Recordemos entonces, el color blanco es para los residuos que son aprovechables. Estos son todos aquellos que se pueden reciclar o reutilizar, como el vidrio, cartón, papel. Lo importante es que sepan que estos elementos deben estar limpios. No sirven cartones untados de comida o de químicos como medicamentos para ser depositados en el color blanco porque no funcionan como reciclable. Los verdes son solo para material que se puede compostar como cáscaras de frutas, verduras, de huevos, etcétera, residuos de café, etcétera. Y normalmente este tipo de residuos no funciona fácilmente en las IPS, por lo que no es un color muy común encontrar en las instituciones. Este residuo verde se puede entonces depositar en las canecas de color negro, que sí se utiliza en las instituciones de salud y que sirve para residuos que son no aprovechables, lo que llamamos la basura común. Aquí van los desechos de comida, paquetes metalizados, los cartones sucios o demás envolturas de alimentos y demás. El color rojo, ya sabemos, pues que es todo para el residuo biológico y también cortopunzantes. Por eso contamos con tarros con bolsas rojas y los guardianes dispuestos en los consultorios. Así finaliza el mensaje corto sobre bioseguridad. Espero lo pueda recordar y aplicar en su quehacer diario. Si quisieran recibir información más específica, no duden en escribirme. Gracias por su atención y feliz vida.